Me llamo Alejandra y te voy a contar la historia que pasó hace ya bastantes años, cuando mi mamá estaba estudiando medicina. Apenas comenzaba en aquel tiempo y estaba muy lejos de imaginar lo que ocurriría. Cada vez que en mi familia platicaban aquellos acontecimientos en casa de mis abuelos, se nos erizaba la piel. Pues fue algo que vivieron en carne propia, aunque es algo difícil de creer. Tengan mucho cuidado, pues a veces no sabemos lo que hay detrás de un simple regalo de la persona que menos te imaginas. ¿Están listos para esto? Comenzaré diciendo que la primera vez que yo escuché a mis abuelos contar esta vivencia, mi madre, que también estaba a su lado escuchando todo lo que iban narrando, se ponía levemente nerviosa, aunque su esfuerzo por evadir su sentimiento de incomodidad era inevitable. Trataba de que no se le notara lo que estaba sintiendo. Eso lo hacía por mi hermano menor y por mí. No sé de dónde sacaba fuerzas para no demostrarnos sus temores. Lo que debió sentir en aquel tiempo cuando experimentó ese suceso me lo imagino viendo las caras de todos, y sé perfectamente que fue aterrador. Todos en mi familia estaban muy contentos cuando mi mamá les avisó que ya había logrado entrar a la carrera de medicina. Estaba muy emocionada por este hecho, entonces todo comenzaba con el pie derecho y empezaba con mucho entusiasmo. Así fue avanzando el tiempo, pero un día llegó a casa y les comentó a mis abuelos que le habían pedido un esqueleto para sus prácticas. Esto es muy común. Había compañeros que los compraban en tiempos de Halloween porque se encontraban en muchos lados, pero aún faltaba tiempo y ella lo necesitaba urgentemente. Entonces pensaron en la posibilidad de comprar uno, solo que no tenían idea de dónde. En esos años no existían las aplicaciones de compra en línea como ahora. Ella había platicado con unos compañeros y planeaban ir a buscarlo. Esto les convenía a todos, pues si alguno de ellos necesitaba solo un cráneo o cierta parte del esqueleto, podrían irlo rolando. Quedaron de verse al otro día para ponerse de acuerdo y preguntar dónde sería probable que pudieran adquirir uno. Y mis abuelos, por su parte, también se darían a la tarea de investigar por su lado. Y así terminó la charla en el comedor por esa tarde. Preocupados, mis abuelos estuvieron investigando dónde podían conseguir el esqueleto para las prácticas de mi madre. Pero una tarde, cuando regresó de la facultad, les comentó que ya había resuelto el problema del esqueleto y que ya no se preocuparan más, pues una de sus compañeras les dijo que ella tenía uno que había sido de un tío que hace años estudió medicina también y que lo tenía guardado en su casa. Lo único que tenían que hacer era ir por él, ya que su tío no se encontraba en México, pues viajaba y le había dejado encargada su casa a una persona de confianza. Era una señora que tenía trabajando con él muchos años y le podía abrir sin problema. Solo tenían que avisarle cuando fueran a recoger dicha caja. Entonces, mi mamá le pidió a mi abuelo que le hiciera el favor de llevarla a ella y a su amiga a recoger la caja a la casa del tío de su compañera. Mi abuelo, sintiéndose aliviado de que por fin había encontrado lo que tanto estuvieron buscando para sus prácticas, aceptó con gusto llevarlas al día siguiente por la tarde. Llegó el momento y mi mamá iba sentada en el asiento trasero con su compañera. Conversaban del gusto que les había dado que su tío les regalara el esqueleto que tanto le había servido en su carrera. Mi abuelo las escuchaba emocionadas y las miraba por el retrovisor esbozando una sonrisa. Él sabía lo que estuvieron batallando para encontrar uno y al fin mi madre podría tener un esqueleto para sus prácticas, pues eran muy importantes y no quería atrasarse, así que todo esto era de gran ayuda. Mi abuelo se estacionó afuera de una casa de cierta manera muy elegante. Se notaba que su tío cuidaba mucho esa casa. Nos imaginábamos cómo estaría por dentro. Era grande y con un bello jardín con una fuente antigua en medio. Tenía una gran reja blanca en la que nos paramos para ver dónde teníamos que tocar, pues no veíamos el timbre. Buscamos y nos dimos cuenta que del
del lado derecho había una pequeña campana con una cuerda colgando. Ese era el timbre, así que sin pensarlo mucho, la compañera de mi mamá tocó la campana y dio 3 jalones a la cuerda, esperando que la señora que decía su tío se asomara, pues el jardín abarcaba mucho espacio. Cierto que era una casa con muchos años, pero era en verdad muy bonita. Pasaron unos minutos y cuando se disponían a volver a jalar la cuerda, vieron abrirse la puerta y de ella salir una mujer. Era algo mayor, diminuta y delgadita. Se notaba muy seria. Esto es lo que pudieron ver por sus gestos y la manera en que caminaba a su encuentro. Mi mamá decía que caminaba con un modo muy rígido, como si en su juventud hubiera sido militar o algo así, y caminaba muy lento hacia ellas. Cuando llegó a la reja, la saludaron y le dijeron a qué iban. Ella les dijo que el tío de la compañera de mi madre ya le había avisado. Sacó de uno de los bolsillos de su vestido, que por cierto dijo mi mamá que le llamó la atención porque era largo y negro, un juego de llaves, y abrió la reja. Mi abuelo estaba del otro lado de la acera esperándolas, así que entraron con confianza. Siguieron a la mujer dentro y les hizo una seña de que la caja estaba en el estudio del tío. Entonces le pidieron permiso para pasar y ella las guió hasta el lugar para sacar la caja. Mientras caminaban por el pasillo para llegar hasta el estudio, pudieron ver los muebles. Se notaban que eran clásicos y muy caros. Eso sí, de muy buen gusto. Toda la casa estaba limpia y perfectamente ordenada. Se notaba que la señora era muy pulcra y detallista, así que no tardarían en sacar el paquete, pues debería de estar en un lugar acomodado. Llegaron al estudio, abrió con una llave y las hizo pasar. Ella esperó afuera y les dijo que si necesitaban algo la podían llamar y les dio su nombre. Se llamaba Úrsula. Cerró la puerta tras ellas y se marchó. Entonces se pusieron a buscar. Estaba el lugar lleno de libros de medicina, entre otras cosas. Les llamó mucho la atención ver que a pesar del orden, no tenía a la mano la caja. Mi madre le preguntó a su compañera si su tío no le había dicho dónde estaba. Le respondió que no y siguieron buscando hasta encontrar una gran caja debajo de una enorme pila de libros viejos. Entonces quitaron los libros poco a poco y pusieron la caja en el escritorio. Al abrirla, pudieron ver que dentro de ella había justamente un esqueleto, el cual estaba en perfectas condiciones a pesar del tiempo, así que ya tenían lo que tanto buscaron. Acomodaron los libros en su lugar, pues no querían que la señora Úrsula se molestara con ellas. Salió la compañera de mi madre para buscar a la señora mientras mi mamá terminaba de acomodar los últimos libros, pues no querían hacer esperar a mi abuelo y debían darse prisa. Cuando mi mamá salió para avisar que ya había terminado, venían ya en el pasillo. Su compañera le dijo que sacaran la caja para que la señora Úrsula cerrara el estudio. Así lo hicieron. La caja no estaba tan pesada como se imaginaron, pues después de todo, el material con que estaba hecho el esqueleto no era pesado, pensaron, pues parecía hecho de algún tipo de resina. Salieron de la casa agradeciéndole a la señora su atención y cargaron la caja. De inmediato le hicieron señas a mi abuelo de que ya había quedado todo listo. Mi abuelo salió del auto a su encuentro para ayudarles y ponerla en la cajuela. Un comentario al principio sin sentido fue que cuando quitaron los libros para mover la caja, la compañera de mi madre la sintió más ligera que cuando la volvieron a cargar para sacarla. Mi madre le contestó que eran ideas suyas, pues ella la sintió igual. Así continuaron el camino de regreso a casa de mis abuelos y todos venían aliviados de traer el esqueleto, pues sí que estaban ya por necesitarlo en la escuela. Otra cosa que sucedió esa tarde fue que la compañera de mi madre le dijo que tendrían que dejar en su casa la caja, pues no había manera de que ella se la llevara. Además, era mejor porque ella tenía unos sobrinos que eran muy curiosos y no quería que se llevaran un buen susto, así que sin inconveniente alguno, se quedaría el esqueleto en la casa de mis abuelos. Después de todo, ahí no había niños y estaría guardado en la
la caja, a menos que necesitara sacarlo para comenzar a estudiarlo si así se lo solicitaban en la facultad. Entonces, todo estaría en perfecto orden, pues cuando lo necesitaran en la escuela, mi abuelo le haría el favor de llevárselo. Eso es lo que todos hasta el momento creían. Estaban tan lejos de imaginar lo que a partir de ese día empezarían a vivir, pues mi madre no solo trajo el esqueleto a casa, sino también un par de libros antiguos que le habían llamado la atención en aquella gran biblioteca. Aprovechando el momento en que ella había salido para avisarle a la señora Úrsula que ya estaban por terminar, los tomó y los puso en la caja junto al esqueleto. Esto lo hizo sin maldad alguna, pues pensó que 2 libros que nadie había leído en años no los notarían y que después le diría a su compañera para regresárselos a su tío, o en su defecto sería el día que regresaran el esqueleto. Pero algo muy oscuro estaba por venir, y aquellos libros serían una pieza clave en toda esta situación. Más tarde mi madre sacaría de la caja los libros y los llevaría a su habitación. El esqueleto lo pondría en un pequeño cuarto que tenían en su casa, donde guardaban cosas que no utilizaban seguido, como decoraciones navideñas, entre otras cosas. Solo lo sacaría de allí hasta el momento de llevarlo a la escuela. Por lo mientras, nadie se daría cuenta de aquellos libros, pues también los sacó a escondidas mientras mis abuelos estaban viendo televisión por la noche. Ya estando en su habitación, mi madre tomó los libros para revisarlos y ver que a pesar del tiempo que tenían, estaban muy bien conservados, aunque los temas eran algo raros para tenerlos en casa de un médico. Pensó que después de todo, se notaba que era un señor muy extravagante por lo que había notado el día que estuvo en su casa. Su compañera le comentó que tenía muchos años de no regresar y ya no recordaba cómo estaba antes, pero era un buen tipo, raro, muy inteligente y amable con todos. Para ella sería una semana muy pesada en la escuela, así que le servirían los libros para leer un poco y despejarse antes de dormir, pues cuando se acercaban los exámenes se ponía muy nerviosa y por consecuencia tenía insomnio, así que no le caería nada mal leer un buen libro. Así comenzarían los acontecimientos en casa de mis abuelos. 2 noches después, durante la cena, mi abuela comentó que debían contratar a un fumigador, pues sospechaba que algún ratón se había metido a la casa, y mi abuelo contestó que no podía ser posible. Tenían 15 años viviendo en esa casa y nunca tuvieron problemas con roedores ni ningún otro animal así. No entendía cómo es que a estas alturas eso podía pasar. Mi abuela dijo que mientras ella cocinaba escuchaba como unos pequeños golpecitos que iban y venían, y que a su parecer era lo único que se le ocurría pensar. Los gatos podrían arañar, pero esto sonaba a golpes leves y cortos, tal como si fueran unas pisaditas. Finalmente, mi abuelo dijo que revisaría más tarde, que no creía necesario traer a un fumigador. Podría ser la tubería, aunque no era vieja, podía tener algún problema. Y ahí terminó el tema por ese día. En otra ocasión, mi abuela recibió a mi madre y a mi abuelo para comer con cara de preocupación. Le preguntaron qué era lo que tenía, y ella les dijo que de nuevo había oído esos ruidos, los pequeños golpecitos, pero ahora los podía distinguir mejor. En efecto, no sonaban a ningún roedor. Era más bien como si alguien golpeara con los dedos levemente, como cuando golpeteas las uñas en una mesa en señal de aburrimiento. Pero aquí parecía que estaban tocando. Mi abuelo ya había revisado aquella vez que mi abuela le dijo que eran ratones y no encontró nada. Por otro lado, mi abuela se preocupó pensando que tal vez le hacían bromas sabiendo que estaba sola. La calmaron de nuevo y le dijeron que no hiciera caso, que no había nada en la casa. Por su parte, mi mamá les comunicó que la semana siguiente ya empezaría sus prácticas y necesitaría llevarse el esqueleto a la escuela. Se puso de
acuerdo con mi abuelo, les dio las buenas noches y se retiró a su habitación. Después de meterse a la cama, tomó el libro que tenía en el cajón de su mesa de noche y comenzó a hojearlo con mucho interés. Le parecía que era un libro por demás atrapante, así que lo leería un poco antes de conciliar el sueño. En realidad, no se dio cuenta en qué momento se quedó dormida hasta que unos pequeños toquidos la hicieron despertar. Sonaban lejanos pero entendibles. Era lo que mi abuela había dicho que escuchaba. Poco después dejó de escucharlos y volvió a dormir. A la mañana siguiente, se extrañó de ver que se había quedado dormida con el libro a un lado, pero lo raro era que estaba segura de que lo había puesto en su mesilla cuando comenzó a sentir sueño. En fin, tenía que darse prisa para irse a la escuela, así que lo guardó y se fue a dar un baño para poder desayunar, y ahí se llevaría otra sorpresa más. Mi abuela le dijo que por qué la noche anterior no había apagado su luz, que no debía desvelarse tanto. Mi mamá respondió que solo estuvo leyendo un rato, pues no tardó mucho en darle sueño. Estaba cansada y durmió pronto. Mi abuela replicó que por la madrugada le dio sed y se levantó por un vaso con agua, y al pasar por su habitación se veía la luz prendida por debajo de su puerta. No quiso tocarle porque se imaginó que estaba estudiando y solo le recordaría por la mañana que no estudiara tan tarde. Mi mamá se confundió mucho, pues ella no se quedó estudiando y menos con la luz encendida. Se dio prisa para irse a la escuela y ahí quedó todo. Cuando mi madre regresó, le dijo a mi abuelo que ya tenía fecha para llevarse la caja con el esqueleto, pues empezarían sus prácticas, aunque ese día por la noche tendrían un susto más. Ya entrada la madrugada y todos dormidos, mi abuela despertó al escuchar algo semejante a unos pasos que se arrastraban con dificultad. Rápidamente empezó a mover a mi abuelo diciéndole que había alguien en la casa. Tal vez un ladrón había entrado, pero cuando se incorporó mi abuelo no escuchó absolutamente nada. Después, de nuevo se escucharon unos pasos lentos y de un salto mi abuelo salió de la cama y en el corredor se encontró a mi madre, atemorizada en la penumbra. Le dijo que ella había escuchado unos pasos y que salió a ver qué era, que se había preocupado por ellos. Mi abuela también ya estaba de pie. Los pasos que habían escuchado eran los de mi mamá cuando llegó hasta la habitación de ellos, pero los pasos que había escuchado mi mamá no podían ser los de ella. Entonces, ¿quién era? ¿En verdad se había metido alguien? De inmediato fueron los tres a la sala y no había nadie. La chapa estaba cerrada y todo estaba tal y como ellos lo dejaron antes de irse a dormir. Vivieron un mal rato, pero no había pasado a mayores. Se fueron a dormir y dejarían pasar esa noche el susto, aunque siempre se quedaron con la duda. Por la mañana y durante el día todo estaba en orden. No sucedió nada más. En la noche, mi mamá sacó la caja del esqueleto y la dejó en la sala, casi por la puerta de entrada, ya que por la mañana se la llevaría por fin a la escuela. Le avisó a su compañera que mi abuelo la llevaría como quedaron, así que en cuanto estuviera en la escuela, entre las dos meterían la caja a su salón. Quedaron de acuerdo y se fue a dormir. Se puso a leer nuevamente aquel libro y mientras lo hacía, y por lo entretenida de su lectura, no vio pasar el tiempo. Pero antes de que parara de leer, escuchó unos ruidos en la sala. Puso más atención y de nuevo unos sonidos como si estuvieran moviendo el picaporte de la puerta. Le dio miedo, pensando que alguien se quisiera meter. En ese momento se levantó y escuchó que mi abuelo salía y pasaba frente a su puerta con sigilo para ver quién era. Ella con temor abrió su puerta detrás de él y también hizo lo mismo mi abuela. Juntos llegaron a la puerta y en efecto estaba abierta, pero nadie estaba en la sala. Nadie había entrado. Todo estaba en su lugar y la chapa parecía que se había abierto sola. No estaba forzada ni faltaba nada en la casa.
casa. Era muy raro, pero estaban tranquilos porque pensaron que no habían cerrado bien, o también podía ser el aire que la hizo abrirse. Por lo mismo, tal vez quisieron engañar sus mentes. Cerraron de mejor manera y con dificultad durmieron, pero ya no sucedió nada más. Al día siguiente subieron la caja al taxi y mi abuelo dejó en la escuela a mi madre. Su compañera ya los esperaba junto con otros para que les ayudaran con la caja. Se despidió de mi abuelo y entró a clases. Todo hasta ese momento pasó en total normalidad. Lo raro empezó 2 días después, pues mi mamá empezó a tener sueños raros. En ellos oía una voz que le cuestionaba ¿dónde estoy? ¿O qué hago aquí? Algunas veces sentía cosas extrañas cuando estaba dormida. Cuenta que una mano le tocaba el cabello, los pies o los brazos, pero cuando abría los ojos no había nadie con ella. En una ocasión despertó a mis abuelos con un grito de terror que dio. Entonces corrieron a ver qué sucedía, pues mi abuelo pensó que alguien esta vez sí se había metido a la casa. Pero lo que mi mamá les dijo es que estaba dormida, pero sentía algo de incomodidad como si la estuvieran viendo y un aire con un olor nauseabundo. Abrió los ojos y pudo ver una sombra oscura que cruzaba su recámara. Estaba de verdad muy asustada, pero al prender la luz no había nada ni nadie. La consolaron diciéndole que ya se acercaban sus exámenes y a lo mejor estaba muy nerviosa y que todo pasaría cuando terminara, que descansara y tratara de hacer lo posible por dormir. Eran pesadillas las que tenía, esto según mis abuelos. Después, un par de días, todo estuvo en calma, pero todo aquello regresaría con más fuerza, fuera lo que fuese. La mayor preocupación sucedió una noche y creo por lo que me dicen, fue una de las peores. Esa noche mi mamá estaba, por lo que nos contó, profundamente dormida, cuando un aire frío la despertó. Acercó más la manta para cubrirse, pero el frío no se iba. Comenzó a darse cuenta que estaba acompañado de nuevo por ese olor fétido y nauseabundo de aquella vez. Con temor, lentamente empezó a abrir los ojos. Miró a todos lados y no vio nada, pero algo la hizo mirar al techo, y ahí estaba. Era un ser descarnado y horrible que estaba pegado en la parte de arriba. Esa imagen la miraba de una forma tan perturbadora. Mi madre ya no lo soportó más y a continuación con un grito desgarrador se desmayó, y cuando despertó estaban mis abuelos a su lado tratando de saber qué había pasado en su habitación esa madrugada. Mi mamá les platicó con llanto casi sin parar y entre sollozos lo que había visto en el techo de su habitación y que tanto terror le causó. Esto ya sobresalía de todo lo imaginable para ellos. Sinceramente, esto que estaba sucediendo ya lo sobrepasaba. Tenían que saber qué estaba pasando. Mi madre se fue a dormir con mi abuela por un tiempo y mi abuelo a la recámara de ella. Así se sentiría más tranquila. Por unos días todo se tranquilizó. Volvieron a la normalidad, pero una tarde mi abuelo estaba esperando a mi mamá para preguntarle algo, y era que de dónde había sacado aquel libro. Por el título y al hojearlo no le pareció adecuado que mi madre lo leyera, pues contenía ciertas cosas que no iban con sus creencias. Al verse descubierta, mi mamá le platicó lo que sucedió. Entonces, mi abuelo le dijo que le mostrara el otro libro. Mi abuelo lo hojeó y pudo ver que era de contenido similar al otro, y de inmediato le dijo que no era una lectura apta. Siempre respetó sus gustos, pero estos libros le parecían muy raros y perturbadores, que era mejor que se los entregara a su compañera para que no se metiera en problemas. Por lo que entendía, esos libros contenían hechizos poderosos y que para entender mejor todo lo que ya estaba sucediendo, iría a preguntar bien de qué se trataba. Ya por la noche que llegó mi abuelo a casa, le pidió a mi madre y abuela que se sentaran, pues tenía algo muy importante que decirles. Cuando ellas se sentaron en la mesa con él, les comenzó a decir que preguntó en un lugar de esoterismo
espiritismo y otros lugares más que le recomendaron. ¿Cuál era el contenido de esos libros? Y en efecto, se trataban de rituales relacionados con entidades para atraer poder y lo más importante, rituales para atraer espíritus, algo así como llamarlos a través de lo que ahí estaba escrito, y que con solo leerlos funcionaban, siempre y cuando tuviera cercano al cadáver o el muerto que quisiera regresar a la vida. Solo así funcionaría. Estos libros eran muy peligrosos. Solo las personas que se dedicaban a ciertas artes podían hacer estos conjuros. Lo raro era que por qué estaba pasando eso en su casa. Mi madre, después de escuchar esto, se puso a llorar y dijo que ella jamás hizo ningún ritual ni llamó a nadie. Solo estuvo leyendo un poco por las noches, pero jamás los ocupó para otro fin. Estuvieron pensando en la mesa qué es lo que estaba ocurriendo. Mi madre solo leyó los libros, no hizo nada más y aparte solo podía surtir efecto, por así decirlo, o cumplirse el ritual si tienes un cuerpo de difunto para que funcione. Y en su casa no había ninguno. Entonces, ¿qué pasaba? Después de un tiempo así, dejaron los libros guardados en otro lugar para que no estuvieran cercanos a nadie. Pero algo hizo que se pusieran en una alerta total. Y esto fue cuando al terminar la semana, mi mamá les dijo que tenía que recoger la caja del esqueleto porque ya habían terminado sus prácticas y no podía dejarlo por ahora en la escuela. Inocentemente fueron por ella, hasta que de nuevo llegó la caja a casa de mis abuelos. Abrió mi madre la caja para poner en ella los libros y así le entregaría todo a su compañera para llevarla a casa de su tío. Pero al meter los libros, mi abuelo la detuvo y le dijo que esperara un momento. No quería tocarlo, pero era necesario. Lo estuvo checando con detenimiento. Al terminar su minuciosa inspección, se llevó las manos a la cara y a la cabeza, y con un suspiro largo, mientras mi mamá y mi abuela lo miraban, les dijo: «Esto no puede estar pasando». Y en coro le contestaron: «¿Qué cosa?». Y finalmente, después de un silencio largo, les dijo: «Este esqueleto no es de yeso ni de ningún otro material. Es auténtico y es un esqueleto real. Alguna vez fue una persona como nosotros. ¿Cómo es que nadie se dio cuenta?», dijo mi abuelo. «No sé por qué el tío de tu compañera tenía un esqueleto original en su casa». Al terminar de decir esto, cerró la caja y continuó diciéndoles: «Tenemos que hacer algo. Hay que devolver esto a tu compañera. No debemos tener algo así aquí». En ese momento mi mamá le dijo que su compañera le había dicho que se lo regalaba, pues ella ya no seguiría utilizando, y que su tío le dijo que ya no era necesario que se lo regresara, así que podía quedárselo o venderlo, que hiciera con él lo que gustara. Mi abuelo puso el grito en el cielo y dijo que sacaran eso de su casa enseguida. Pero no era todo el problema. La verdadera complicación es que se había cumplido uno de los rituales que venían en esos libros, pues aunque mi mamá solo los leyó, tenían sin ellos saberlo un auténtico cadáver en su casa como lo marcaba el ritual. Así que sin darse cuenta, mi mamá estuvo llamando a aquel ser demoníaco. He ahí por qué escuchaban ruidos, toquidos de alguien que les llamaba o que quería salir. Les abrieron la puerta, los pasos y lo que mi mamá vio en su recámara. Algo tenían que hacer para que terminara la pesadilla, pero tenían que darse prisa. Mi abuelo estuvo investigando qué podían hacer. Lo que se le ocurrió era llevar la caja a una iglesia y hablar con el sacerdote para explicarle lo que estaba sucediendo. Fueron todos y así lo hicieron. Afortunadamente, el sacerdote aceptó y bendijo la caja, que ahora ya no solo era un simple esqueleto, pues ahora eran los restos de una persona que algún día caminó entre nosotros. Se llegó a la conclusión de que debían reposar en Camposanto para que la persona llegara a su descanso final, pues no se sabe cuántos años estuvo en esa caja sin descanso y que ahora por fin tendría sepultura. Aquellos libros también se colocaron en la caja, no sin antes revisar
si había forma de revertir lo que se hizo sin intención. Afortunadamente sí la hubo. Incluso mi mamá pidió perdón por haber tocado esos libros y haberlos leído por curiosidad. Lo principal fue darle sepultura a los restos y el padre le puso agua bendita antes de sepultar la caja en el cementerio, pues ahí encontraría descanso eterno y nadie más volvería a leer esos libros que al parecer causaban un gran daño si no se sabían manejar por ignorancia. Pasó el tiempo y todo esto fue desapareciendo de la vida de mi madre y de mis abuelos. Se graduó en medicina y tiempo después conoció a mi papá, con quien tendría 2 hijos, mi hermano y yo. Lo que vivieron fue algo terrible. Comunidad, no debemos leer cualquier libro, pues en ocasiones desconocemos su procedencia y la magnitud de lo peligroso que pueden ser. Tengan mucho cuidado con lo que llevan a sus casas. Por ejemplo, el caso de mi madre, que creyó que en su casa tenía un esqueleto de resina y resultó que era un esqueleto tan real como nosotros. Historia original y escrita para Oscuro Secreto por Gemisha, la diosa de la oscuridad. Los saludos de esta semana son para Adris Escamilla, Valk Hagen, Cristal Flores Becerril, Catalán Gutiérrez Gael, Raquel Rodarte, Jesús García, Miranda Brum, Amparo, el de las recargas, Giovanni Santos, Fernando Aguilar, Saúl Hernández, Ricardo, Cheibel Lucena, Patrick Rivera y María Eugenia Ramírez García. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarme en esta emisión. Me ayudarías mucho si te suscribes activando la campanita y me dejas tu pulgar arriba acompañado de tu comentario. Siempre estoy leyéndote para contestarte. Lo que estás viendo en pantalla es el número de WhatsApp del canal por si tienes alguna historia, evidencia, fotografías, videos o audios de los eventos paranormales y sobre todo aterradores que has vivido o sufres en este momento. Y si aún te queda algo de valor para escuchar otra de nuestras historias de terror, te dejo una en pantalla para acompañarte lo que queda de esta noche. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.